Profe, una pregunta. ¿En la actividad es necesario el audio? Que con mi grupo como que no podíamos poner o no sabíamos poner el audio en algunas aplicaciones. ¿En qué aplicación? ¿En qué aplicación? Díganme. ¿En qué aplicación no pudieron? Porque, por ejemplo, el Live Worksheet que yo les dejé permite poner el audio. Sí, yo voy a revisar y voy a hacerles observaciones respecto a aquello, porque quiero mirar, vamos a suponer en algunos casos. En la Word algo así. En WordWall no se puede, en WordWall no se puede. Pero sí hay una alternativa para hacer eso, que es dejar, ¿cierto? No sé si ustedes saben usar el Screencast. Creo que no les subí la aplicación, el Screencast, que es un grabador de pantalla. Entonces uno puede hacer una suerte de cápsula chiquitita para mostrarle a los niños lo que tienen que hacer antes de entrar a WordWall. De hecho, ayer lo estaba viendo con unos estudiantes de básica que están haciendo una cosa parecida para primero básico y tenían una actividad de WordWall donde tenían que los niños, a partir de unas imágenes, separar en sílabas. Yo les decía, ya, no tiene audio, pero no importa, tú antes de que el niño entre al WordWall, déjales una cápsula grabada chiquitita, que puede ser en Meet, en grabación de pantalla, como ustedes quieran, una cápsula grabada chiquitita donde tú le digas oralmente lo que tiene que hacer. Ya entonces le dice, ahora vamos a trabajar con tal o cual cosa. Mira el ejemplo, vas a encontrar una pantalla como esta donde tú tienes que hacer clic acá y luego tienes que hacer tal cosa. Entonces se lo pueden dejar previo, como una instrucción oralizada. Esa es la manera de resolver la situación cuando ustedes están trabajando con plataformas o con aplicaciones que no les permiten el audio. Y hay otras como el Live Worksheet, que son estas plantillas que yo les dejé, que uno puede, como mete el texto y el sistema te genera el audio, o puedes tú también ponerle audio. Entonces, siempre tiene que estar el modelamiento en términos de que hay algo que un niño pueda escuchar y después puede entrar a hacer. ¿Ya? Nos pasó lo mismo, ya. Ahí está. Sí, solo pudimos poner audio en Live Worksheet, por eso es que yo les sugería que utilizaran esa herramienta. WordWall está súper bien porque es bonito y tiene este sonido, pero podemos resolver esa problemática haciendo lo que yo les señalaba. Entonces vayan anotando las preguntas que tengan, yo voy a avanzar primero con la clase y luego voy a hacer un cierre, voy a hablar de los abstracts y luego voy a abrir un espacio para recoger sus inquietudes. Por ejemplo, había unas bien interesantes, me preguntaban si esto tenía que estar pensado para el profe, para el niño, para el educador o educadora, para el niño, y es el niño en el fondo el usuario. Pero ya lo vamos a ver. Bien, yo les he compartido pantalla ahora. Recuerden que este acceso a la clase está siempre puesto aquí en la primera pantalla del aula. Y estamos entonces aquí en esta unidad que es teorías de adquisición lingüística. ¿Qué les he dejado yo aquí? Les he dejado una carpeta donde hay 4 lecturas, 2 de Aitchison, una de Berko-Bernstein, que es fundamentalmente, yo voy a trabajar esta primera clase con la propuesta del capítulo 4 y 5 del mamífero articulado, pero también voy a hacer una observación al texto de Bernstein, y está este otro cuarto que es el desarrollo del lenguaje, que es un texto de Clemente. Entonces, esos 4 textos son los que componen, ¿cierto?, el set de lecturas que van a apoyar esta última parte del curso. Perdón, nada que ver, me pasé una flecha. Luego también les he dejado la pauta de evaluación del abstract, las orientaciones para el desarrollo del abstract, un ejemplo de abstract de compañeras del año pasado, y además les he dejado un video de orientación de cómo hacer un abstract. Entonces, vamos a abrir esto para que usted vaya pensando en el momento en que usted tiene que hacer sus lecturas, que tienen que hacer todas las lecturas, qué cosas debe considerar como finalidad o propósito de las lecturas que va a hacer. Entonces,
Descripción de la tarea. Dice, debe elaborar 3 abstracts a partir de las lecturas seleccionadas en el Handbook 1. Lecturas disponibles en el aula virtual. Pero esto tiene una condición, que Bernstein no puede faltar. Esa tiene que estar porque es la mejor síntesis que hay de todas las teorías que explican la adquisición del lenguaje. Entonces, de esta o de esta, usted puede elegir. De Aitchison 4, Aitchison 5 o Clemente puede elegir, ¿ya? Entonces, ustedes deben leer todas, evidentemente, luego dispóngase a hacer su abstract. Bernstein es obligatorio. Escoja 2 más a partir o aparte de la ya mencionada. Características del abstract informativo, dice, para los propósitos de esta tarea, entenderemos como abstract un resumen informativo ofreciendo una visión general de lo planteado en cada capítulo del libro que hemos seleccionado, el que debe dar cuenta de tema al que refiere el capítulo, principales antecedentes aportados por el capítulo y palabras clave, al menos 4 palabras clave. Déjenme volver porque tengo esta Bastián ahí esperando entrar. Ya, entonces tienen 4 palabras clave, acá está, acá iba, 4 palabras claves, tema, principales antecedentes aportados y palabras clave, ¿ya? Condiciones que debe cumplir el abstract. Brevedad, la extensión debe estar entre las 200 a 300 palabras, contadas. Ustedes saben que cuando están en Word y van a la esquina inferior izquierda, les aparece la cantidad de palabras, de caracteres y también de palabras que ustedes ya han empleado. Es breve. Los abstracts se caracterizan por ser resúmenes breves. Autonomía. El abstract o resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo de forma independiente del texto base. O sea, yo tengo que tener una estructura que a mí me permita ver la totalidad del texto que usted ha leído. Palabras claves deben referirse a los conceptos más relevantes aportados por el texto. Pueden ser una sola palabra, por ejemplo, balbuceo, o un concepto, adquisición del lenguaje, que es más de una palabra. Cada abstract debe señalar claramente a qué capítulo y a qué texto refiere. ¿Cómo lo van a estructurar? Así como yo les he dejado una ruta acá, un párrafo de inicio. Este capítulo tiene como objetivo revisar las principales teorías, bla, 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 bla. Ya ese es como ustedes podrían empezar una introducción. Síntesis de la información más relevante del capítulo. Se aporta información respecto de cómo los niños adquieren su lengua, para ello se contrastan los aportes provenientes de la teoría innatista, la teoría bla, bla, bla. Párrafo de cierre. Finalmente se resalta el papel del medio ambiente en el desarrollo lingüístico de los niños. Palabras claves, desarrollo lingüístico, teorías de adquisición del lenguaje, características evolutivas, medio ambiente. Entonces, ahí tienen como un modelamiento de cómo pueden estructurar esto a partir de 3 párrafos que dan cuenta, ¿cierto?, de el objetivo del capítulo, las teorías o lo esencial de lo que trata el capítulo y alguna otra información más que quieran poner en el cierre. ¿Qué hago una vez que tengo terminados los abstracts? Deben ser subidos al aula virtual como un solo archivo, o sea, no 3 archivos distintos, sino que en un solo archivo ponen los 3 abstracts y la identificación de quién elabora. Entonces el archivo se guarda así con el apellido, guión bajo el nombre, guión bajo EPA, guión bajo abstract. Fecha de entrega, dijimos el 20 de diciembre, no puede ser esto, en la fecha de la entrega no hagan caso porque quedó puesta del año pasado, que tuvimos por estallido social, seguimos hasta enero. Ya, eso lo voy a corregir. Entonces, ¿qué otras cosas ustedes van a encontrar en el aula? Van a encontrar la pauta de evaluación, que también es importante que la puedan tener a mano para... Ay, ¿por qué no me la baja? Qué raro. No me baja, es un archivo Word y no me lo quiere bajar. Déjenme, que quiero igual mostrarles la pauta. Activar edición.
y ver qué es lo que pasa con la pauta. Editar. Voy a bajarla tal como la subí, porque es muy raro que no descargar. Ya. Ay, ahí, ya. Era un problema del computador. Descargó 8000 veces la. Ya. Voy a ir limpiando para quedarnos con una. Ya. Entonces, esta es la pauta de evaluación de los abstracts. Es una escala de evaluación numérica. Dice, adecuación a la tarea, se presentan resúmenes informativos, ofreciendo una visión general de lo planteado en cada capítulo papers. Es autónomo, que eso ya estaba, cierto, dicho en el PPT. Cada abstract se centra en los principales antecedentes aportados por el texto base, presentan 4 palabras clave y estas son representativas de los propósitos del texto. Cada abstract señala claramente a qué capítulo y a qué texto se refiere. La extensión está entre 200 a 300 palabras, tiene un párrafo de inicio, una síntesis de la información y un párrafo de cierre. Se observa una redacción adecuada que facilita el acceso a la información. Se observa una preocupación por presentar los textos sin errores ortotipográficos. El archivo se denomina y envía de acuerdo a las instrucciones. Los abstracts se envían en la fecha estipulada. ¿Ya? Entonces, son 44 puntos que conforman esta escala y que está allí disponible para que ustedes la revisen, ¿cierto? Cuando estimen que ello sea conveniente. Luego, también les he dejado un ejemplo de abstract construido por una estudiante el año pasado. Me va a pasar exactamente lo mismo que con el otro, así que lo vamos a ir a abrir desde acá. ¿Ya? Miren, este es un abstract de un estudiante del año pasado. ¿Ya? Dice texto número 1, el niño que habla. Ellos leyeron otros textos, no son los mismos de ustedes. El niño que habla, Montfort y Juárez, capítulo, la organización morfosintáctica. Y miren, ella, en este caso, ella siguió, ¿cierto?, la ruta. Este capítulo tiene como objetivo revisar la manera en que los niños adquieren las estructuras morfosintácticas del lenguaje y cómo se desarrollan. En primer lugar, se habla de las gramáticas infantiles. En segundo lugar, qué sé yo, prosigue la teoría de Swart. Finalmente se entrega información acerca de las pautas evolutivas, comenzando con las frases con las frases, debiera decir ahí, holofrástica, y termina con el cuadro de análisis por categorías de integración de Bloom. Palabras claves, gramática infantil, estructuras sintácticas, lenguaje infantil, morfosintaxis. ¿Ya? Entonces ahí les dejé un ejemplo de abstract, lo dejé incluso con los comentarios que yo le puse en ese momento al texto. Por ejemplo, acá en una palabra clave puso personalidad y yo le puse, este concepto queda suelto. ¿Personalidad referida a qué? ¿Ya? Entonces ahí les dejo también un ejemplo de un abstract que es un texto auténtico, es decir, esto en realidad, ¿cierto?, fue desarrollado por una estudiante, y además les he dejado un video que lo encontré y que me parece que, aparte de la música, de que me gustó la canción de fondo, tiene los mismos elementos que yo les señalé, ¿ya? Para los que son más visuales acá y quisieran volver a verlo así en este formato. Entonces, está todo listo para que ustedes puedan empezar esta tarea. Yo sé que aquí lo primero que hay que hacer es leer los textos, y luego de ello, ¿cierto?, se embarcan en la elaboración de los abstracts, que es la última actividad evaluativa que tenemos durante el semestre. ¿Tienen preguntas sobre esta parte? Los abstracts llevan título. El título es el título del capítulo, Alejandra, ¿ya? Es el título del capítulo, es decir, capítulo 4, surcos predestinados, que es uno de los textos que tienen que leer, y después le ponen, ¿cierto? Abajo le pueden poner el mamífero articulado, Atkinson. Ese es un libro ¿de cuándo será? Del 85, ahí está puesto, lo pueden buscar, del 85. Basta con que pongan eso. No ponen un título ustedes del abstract, sino que reseñan el nombre del capítulo y el libro. ¿Hay alguna otra consulta respecto a eso?
Ya, los 3 abstracts se suben en el mismo archivo al aula. O sea, se pegan en el mismo Word, como yo les acabo de mostrar. El abstract 1, el 2 y el 3 van en el mismo Word. En el mismo Word y ese se sube. No se suben por separado. Porque Profe, yo tengo una duda. díganme. Es que quizás sea bastante No hay, mi duda, pero no hay quería saber, típicamente los abstracts están en inglés. ¿Nosotros tenemos que hacer alguna traducción o algo así o solamente en español? No, es solo en español. Ah, Lo que pasa es que el abstract uno lo usa porque en investigación uno habla de abstract, pero abstract es un resumen, es el resumen. Entonces los papers dicen resumen en español, abstract en inglés, que es lo mismo, es la traducción, ¿ya? perfecto. Se pone arriba y abajo lo mismo en 2 idiomas. A veces están en italiano, en francés, pero es lo mismo, es un resumen. Es un Perfecto. resumen. Profe, tengo una segunda duda respecto a la entrega de las actividades de WordWall y cosas así. ¿Mm? Quería saber, porque yo, o sea, como grupo lo hicimos en un Drive y yo en el Drive puse como las instrucciones escritas de mis actividades porque no las pude poner con audio en el programa de WordWall. Entonces, quería saber si con eso bastaba o hay que añadirle igual el video o el audio de la explicación. Sí, pues sí es para niños. Lo que pasa es que el usuario de las actividades que ustedes están haciendo es un niño, ¿ya? Es un niño o una niña. No es el educador, no es el adulto, es el niño. Por lo tanto, el No niño sabe leer. tiene que poder acceder a las actividades. Ok. Siempre, sí, o sea, siempre con un adulto al lado, porque probablemente por el tema de conectarlo a las actividades, Claro. pero de manera más o menos autónoma. Por eso es que si tienen WordWall que no permitía poner audio, o si están trabajando, no sé, con un Genially u otro, ¿cierto? Porque no son los únicos que hay, lo importante es que vayan dejando como cápsulas explicativas para los estudiantes. Ahora vamos a hacer tal cosa. Y luego está el link. Y eso, las cápsulas con todo, porque hasta ahora era como un avance de las actividades. Es un avance que yo voy a retroalimentar y yo le voy a decir, mira, te sugiero tal cosa, aquí falta tal cosa, acá la mediación tiene que fortalecerse. Yo voy a hacer toda esa revisión ahora de cada uno de sus trabajos y se los voy a dar súper retroalimentados. Ah, perfecto. Entonces el 26 se entregaba El 26. completo, ¿cierto? El 26 se entrega completo. Ya, y ahí se entregarían con las cápsulas de video y todo. Y todo. Ya, vamos a partir entonces. Gracias, Profe, de ese trabajo que está hablando con la ICI, ¿hay pauta? ¿Subió una pauta o la va a subir después? La voy a subir hoy día, ¿ya? Ya. Tengo la pauta hecha, ¿ya? Pero no, se me olvidó subirla. Lo compré. Profe, ¿Ah? ¿le puedo hacer otra pregunta sobre este trabajo de los abstracts? Quiero saber, o sea, tengo una pregunta sobre la modalidad de evaluación, en el sentido de que usted nos va a dar alguna retroalimentación de algún abstract antes de entregar los trabajos No me finales. alcanza el tiempo para eso. Ah, pucha. No me alcanza. Ahora, si usted está súper insegura en su escritura y me dice, profe, ¿me puede mirar? Me lo manda por correo, me dice, profe, ¿me puede mirar uno para ver si estoy dando con el tono? Hágalo. Ya, profe. ¿Ya? Muchas gracias. Hoy le puedo dar la retroalimentación. Muchas gracias, profe. Ya. Listo, vamos a partir la clase y luego vamos a retomar el tema de los diseños, ¿ok? Ya, les he dejado un video incrustado en el aula, que es una película en realidad, es un documental en realidad, que dura algo de 40 minutos y algo, que si ustedes tienen la posibilidad técnica de verlo, yo les pido que lo hagan, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque tiene evidencia empírica, entendiendo por empírico, ¿cierto? Aquello que es posible de demostrar, de que de poner a prueba, más bien dicho, las teorías de adquisición del lenguaje, que explican esta maravilla biológica que es que los niños, como ustedes ya lo vieron y lo estudiaron, alrededor de los 18 meses, ¿cierto? Está en plenas condiciones de comunicarse con su entorno, a menos que medie, ¿cierto?, alguna patología de base que se lo impida. E incluso sabemos que los niños que son sordos pueden sortear la sordera y que eso no es un impedimento para que puedan comunicarse también con los adultos o con las personas de su entorno.
Y lo que hace este video fundamentalmente es ir probando las distintas teorías que han aventurado a elaborar hipótesis sobre cómo ocurre la adquisición lingüística en un periodo que, vuelvo a decir, lo vimos ya, tan breve que va, ¿cierto?, desde los 0 hasta los 18 meses, en que el niño o la niña está en condiciones evolutivas en tanto se va desarrollando, ¿cierto?, día a día o mes a mes de la vida del niño, y en condiciones evolutivas porque parece también que este es un rasgo único y propio de los seres humanos. Entonces, este video es interesantísimo de ver porque incorpora, ¿cierto?, todo lo que se sabe hasta ahora en materia de adquisición lingüística y va mostrando unas pruebas interesantísimas que se les están haciendo a los niños desde el momento de nacido, porque hay un primer experimento que se hace con un bebé recién nacido en que se monitorea su actividad cerebral a través de las succiones del tete, ¿ya? Entonces le ponen un chupetito a este bebé recién nacido conectado a una suerte de monitor cerebral y ven qué reacciones tiene este bebé recién nacido, insisto, cuando escucha la voz de la madre, que no la viene escuchando cuando nace, sino que ustedes saben que hoy día está probado que los bebés pueden escuchar estando en un medio líquido, ¿cierto? Que es el medio líquido en que están antes de nacer. Y en este experimento muestran que el bebé tiene una actividad cerebral, ¿cierto?, inusual cuando escucha a la madre, y eso se traduce en succiones que son las que están siendo monitoreadas. O sea, desde ahí en adelante este documental, ¿cierto?, nos va revelando qué sabemos hoy día acerca de esto que es la materia que vamos a ver en esta última parte del curso, y que son las teorías que explican, ¿cierto?, esta maravilla que es la capacidad comunicativa que tienen los niños desde el momento que nacen y que se va, como ustedes ya vieron, ¿cierto?, se va perfeccionando, complejizando a medida que ese niño va incorporando palabras nuevas a su estructura lexical, ¿cierto?, a su lexicón, a este vocabulario que solo va incrementándose a lo largo de la vida. Se va complejizando en términos de estructuras morfosintácticas, se va complejizando en términos de la pragmática, de la adecuación a las situaciones de comunicación, se va perfeccionando en términos fonéticos fonológicos, y ya veíamos, ¿cierto?, cómo desde las simplificaciones que el niño hace, y que las hace justamente, tal como muchos de ustedes lo explicaron en la cátedra, estas simplificaciones son estrategias que el niño tiene a nivel fonológico para poder comunicarse. Entonces, simplifica las estructuras con el único objetivo de poder establecer una comunicación con el otro. Y esas simplificaciones, como ustedes también lo vieron, ¿cierto?, tienen un periodo en la vida del individuo. Un niño de 10 años ya no hace simplificaciones, pero sí hasta los 7 años podemos reconocer algunas que son las típicas y que ustedes las identificaron en el video este que tenían que ver del niño que estaba haciendo estaba en una suerte de entrevista. Entonces, eso lo vamos a mirar. Les voy a mostrar un PPT en este minuto. Bien, eso es lo que vamos a denominar, ¿cierto?, teorías de adquisición lingüística, y vamos a mirar algunas con más profundidad que otras, pero si las pudiéramos agrupar todas, tenemos estas 5. Una teoría que es innatista y que evidentemente, como su nombre lo señala, propone o suscribe o hipotetiza que los seres humanos estamos preparados biológicamente para la adquisición lingüística. Y este es el sustento de los capítulos 4 y 5 del mamífero articulado, donde se discute, ¿cierto?, la teoría de Chomsky, de Noam Chomsky, quien hace esta propuesta del concepto de gramática universal, de que estamos biológicamente preparados para aprender cualquier idioma,
y que con el correr de los meses nos vamos volviendo especialistas en uno. Y propone también la hipótesis de que existe un periodo crítico en la adquisición lingüística. Esa es la teoría que vamos a ver más en profundidad hoy día. Luego, otra teoría que ha venido a explicar el tema de la adquisición lingüística es la propuesta por los conductistas, que es la que ustedes ven acá bajo la etiqueta teoría del aprendizaje, y que propone o postula que efectivamente el hablar o comunicarnos se aprende como cualquier otra cosa que nosotros hacemos a través del refuerzo del medio. Yo me imagino que ustedes cuando han tenido ya alguna psicología del aprendizaje, chiquillos. Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces me imagino que cuando yo les hablo de conductismo, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿ya? Conductismo, ahí les refresco un poco la memoria, Skinner, Pavlov, los experimentos que señalaron que la conducta, ¿cierto?, se asienta a través de una serie de refuerzos, recompensas y castigos. Recuerden ustedes este experimento clásico del perro de Pavlov, en que al perro, ¿cierto?, le ponían un bistec ahí súper jugoso y le hacían sonar una campana y el perro salivaba antes de comerse el bistec. Profe, igual los experimentos están explicados en el libro. Sí, sí, están explicados en el libro, justamente, muy bien. Entonces, allí esta teoría del aprendizaje, que es la que proponen los conductistas, señala que el lenguaje se aprende, ¿cierto?, a través de una serie de estímulos y respuestas. Por lo tanto, el efecto del medio sobre el aprendizaje del niño o la niña es fundamental, ¿ya? Vamos a ver en la teoría innatista qué peso tiene el aprendizaje del medio. Luego está la teoría de interacción social, que postula fundamentalmente que el lenguaje es una acción social, por lo tanto, la aprendemos en contacto con los otros. Luego, la teoría cognitiva, que postula que lo que hacen los niños es primero aprender, ¿cierto?, las conceptualizaciones acerca de cómo es el mundo para luego nominarlo. Ya se los voy a explicar más adelante. Y están los modelos conexionistas que proponen también ahí la interacción entre el medio y la capacidad biológica que tienen los niños al nacer. Entonces, hoy día vamos a trabajar esta primera teoría innatista, que es una quizás de las que más prolíficamente se ha escrito y que tiene algunas cosas súper interesantes, porque lo primero que señala, la primera idea fuerza de hoy día, es que esta teoría propone que hay un dispositivo de adquisición lingüística, un DAL, un dispositivo de adquisición lingüística. Y entonces nosotros naceríamos con este dispositivo de adquisición lingüística, que tiene que ver o explica cómo es posible, ¿cierto?, que el proceso de adquisición lingüística de los niños y niñas sea tan rápido. Entonces, desde que los niños aprenden a hablar, porque han estado, ustedes ya lo vieron, han estado comunicándose todo el tiempo en la etapa prelingüística y han estado preparándose. Entonces, cuando hablábamos de balbuceo reduplicativo, cuando el niño decía da, ¿cierto? Balbuceo reduplicativo. Cuando decíamos que el balbuceo se complejizaba, entonces ya no era consonante vocal, sino que era consonante vocal consonante, y el niño dice tat, dat, ya, dat. Todo eso sería una muestra de que efectivamente lo que estamos haciendo es estudiar, analizar, tomar estadísticas, como lo hemos venido diciendo, de aquello que va a ser su lengua materna. Luego, permite que los niños atiendan a la lengua que emplean los adultos en su entorno, hagan hipótesis sobre su funcionamiento y deriven en una gramática adecuada. También se postula, ¿cierto?, en la teoría hipnotista, que muchos aspectos del desarrollo lingüístico se encuentran preprogramados en el individuo
y que un niño no tiene una necesidad de una enseñanza explícita. Miren lo que están haciendo, miren lo que se está diciendo acá. O sea, no es necesario, que es lo opuesto a lo que van a decir, ¿cierto?, los de la teoría del aprendizaje, que son los conductistas. Dicen que como los niños vienen preprogramados, no tienen necesidad de que les enseñemos explícitamente a hablar. E incluso dice que la corrección que los adultos hacemos a los niños, como decirles, por ejemplo, no se dice ponió, se dice puso, no tiene ningún efecto, porque los niños solos van a acomodarse o a adecuarse a este proceso. ¿Qué más nos dice esta teoría? Que el lenguaje que escuchan los niños les proporciona datos. Les proporciona datos. ¿Datos para qué? Ahí debe decir hipótesis. Para elaborar hipótesis gramaticales. ¿Cómo funciona esta lengua? ¿Ya? ¿Qué palabras existen en esta lengua? Cuando yo estoy golpeando. ¿Eso es sonido o es una palabra? ¿Ya? Entonces cuando alguien dice ¡achú! ¿Eso es palabra o es sonido? Entonces están en estos primeros meses de vida, ¿cierto?, tomando estadísticas y haciendo hipótesis acerca del funcionamiento de su lengua. Y luego, como vienen, según esta teoría, como venimos preprogramados para el desarrollo lingüístico, lo que hacemos es aprender estas reglas. Déjenme volver atrás para... Ya, aprender estas reglas. Estoy mostrando el PPT. Entonces, el lenguaje viene en esta lógica. Miren lo que se señala. Esto está tomado del texto de Berko Bernstein. Como un bioprograma, un hardware. El hardware, yo no sé, ustedes son tan jóvenes que yo ya no sé si ustedes saben hablar de hardware y software, pero el hardware es el equipo. Y el software, ¿cierto?, es el programa. Entonces, se habla de un lenguaje como un bioprograma que comienza a desarrollarse en el momento en que el niño está expuesto al lenguaje, que es el software, en el fondo, ¿ya? Entonces, estamos dispuestos a aprender y el estar en contacto con el lenguaje facilita el desarrollo del lenguaje, ¿ya? De una manera natural y espontánea, sin necesidad de que ésta tenga que ser enseñada. ¿Qué más nos señala, cierto, esta teoría? Que entonces, para que este aprendizaje desde esta perspectiva se produzca o se genere, es necesario pensar en las lenguas como gramáticas universales, ¿ya? O sea, que todas las lenguas tienen unos principios que las caracterizan y que no son muy distintos unos de otros y que posibilitan también el desarrollo lingüístico. Entonces, ahí está Chomsky, que es el que propone este concepto, ¿cierto?, de la GU, que lo van a encontrar ustedes varias veces en los textos como GU, que es la gramática universal, que implica que en la primera etapa, ¿cierto?, en que se produce el desarrollo lingüístico, el niño está tomando estadísticas de cómo funciona esa lengua, y que en términos concretos la mayoría de las lenguas funcionan de manera más o menos similar. Aquí voy a ir mostrándoles algunas, y que esa gramática universal, es decir, esa capacidad de aprender el funcionamiento de una lengua, está en nuestro ADN, es universal, ¿ya? Y entonces, para que podamos aprender nuestra lengua, tenemos este dispositivo de adquisición lingüística, que es esta suerte como de preprogramación, que explica, de acuerdo a estos postulados teóricos, explican que la capacidad del lenguaje es innata, es biológica, nacemos con ella, la heredamos, está en nuestros genes, y es inevitable, es inevitable. Es decir, en el momento en que un niño o una niña nace,
y está expuesto, ¿cierto?, a estímulos lingüísticos, es inevitable que empiece su desarrollo lingüístico propiamente tal. Entonces, hay una hipótesis de fondo acá, que es lo que se denomina hipótesis innatista, y que parte aquí en esta diapositiva con esta pregunta. Entonces, estamos diciendo que la lengua es innata, es decir, es natural, es inseparable de nuestra condición humana. Eso significa esa pregunta, ¿es innata? Y de acuerdo a, aquí hago una síntesis, de acuerdo a lo que señala Chomsky, el ser humano nace con una disposición para adquirir el lenguaje. Ya lo dijimos. Cualquier niño con facultades normales, dijimos que esto estaba, ¿cierto?, dentro de los rangos, dejando fuera la patología, puede aprender cualquier lengua materna. Miren, cualquier niño con facultades normales puede aprender cualquier lengua materna, no la del país donde nació. Esa es una cuestión circunstancial y geográfica. La genética ha dotado a los niños de una capacidad para adquirir una lengua. Entonces uno dice, ya, esto parece una teoría que tiene mucho asidero, porque la investigación nos ha mostrado que efectivamente, ¿ya?, hay mucho de potencial que viene con el nacimiento de este nuevo ser humano. ¿Cuáles son los indicios que tenemos de esta capacidad que, según esta teoría, es innata? Primer argumento para demostrar, ¿cierto?, la hipótesis, es que todo ser humano de inteligencia y sentidos normales aprende un sistema de comunicación complejísimo en relativamente poco tiempo. Y esto, ¿cierto?, ocurre en un periodo que va entre el día 0, el día 1 de la vida de un individuo, hasta aproximadamente los 18 meses en que se produce esta explosión de las 50 palabras y de ahí en adelante, y que, como yo les decía al comienzo de la clase, no se detiene nunca, porque usted está aprendiendo todos los días nuevas palabras, está complejizando sus estructuras sintácticas, pero lo está haciendo porque está en contacto con lectura, está permanentemente, ¿cierto?, construyendo discursos, pero en términos concretos lo que hace un niño en estos 18 primeros meses de vida es sorprendente si no lo explicamos desde esta lógica, en los marcos de esta teoría evidentemente. Y entonces las etapas de adquisición de lingüística o del lenguaje siguen un patrón establecido que varía poco, sin importar la lengua materna, ¿ya? Y esto es súper importante porque cuando ustedes buscaron videos y la mayoría o buena parte de ustedes pusieron videos de la etapa prelingüística, estoy hablando de los videos que seleccionaron para la cátedra, pusieron videos de la etapa prelingüística y mostraban a niños balbuceando. Entonces, mi pregunta es, si ustedes creen que el balbuceo es un balbuceo que es en la lengua materna o el balbuceo es universal. Según yo, es universal. Es universal, es universal. O sea, cuando usted me dijo, mire, profesora, aquí está el link de mi video, entonces yo abro el video y veo que es un niño en otro país. De hecho, madres que están hablando en inglés y los bebés dicen da, ba, ¿ya? Entonces, Pero, profe, y dígame. no sé si estoy equivocada, pero según yo, o por lo que vimos en simbolización el semestre pasado, el balbuceo es universal hasta cierta etapa, porque luego empieza a adquirir como Sí, rasgos de su lengua. exactamente. Eso Hasta es los lo 8 meses, si es que no me equivoco. Exactamente. Esto es lo mismo, muchas gracias por su intervención, es exactamente lo mismo que propone la teoría innatista. Dice, hay un primer periodo en que los niños están aprendiendo, están escuchando, están haciendo estadísticas, pero llega un minuto en que esa gramática universal se deja de lado para adquirir las gramáticas especializadas, que son las propias de la lengua materna. Muy bien lo que usted acaba de decir. Y entonces,
¿cierto? Este bebé gramático universal se convierte en un bebé hablante de su lengua materna. Y eso implica que esa gramática, ¿cierto?, especializada de su lengua, tiene además una fonología particular. Y entonces los niños y las niñas, ¿cierto?, se convierten también en especialistas en el sistema fonológico de su lengua. Y sabemos que en las lenguas hay sonidos que en otras no están, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted escucha hablar alemán, usted dice, oh, esto suena como fuerte. Claro, porque hay una fonética y un hacer los fonemas que es distinta a la nuestra. Por lo tanto, sí en esta primera etapa, por eso dice, las etapas siguen un patrón establecido que varía poco sin importar la lengua materna. Ningún adulto adquiere una segunda lengua con el mismo grado de competencia que tiene un niño. Y aquí hay otro elemento de esta teoría, que Chomsky propone o postuló en su minuto, esto hace mucho tiempo ya, Chomsky está en otras cosas ahora, que existe un periodo crítico o una edad crítica en que efectivamente, ¿cierto?, si no hemos estado expuestos a una segunda lengua, por ejemplo, a la que habla el padre o la madre, ya no tenemos la capacidad con la misma naturalidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos volvemos, tal como tú lo acabas de señalar, especialistas en nuestra lengua. Pasamos de gramáticos universales a gramáticos especialistas. Y otros indicios que están de esta capacidad innata tienen que ver con cosas como que todo ser humano de inteligencia y sentido normales aprende un sistema de comunicación complejísimo en relativamente poco tiempo, ya lo habíamos dicho. El ser humano entiende los sonidos emitidos de otros seres humanos y puede responder apropiadamente, ya lo habíamos dicho. Y esto es lo mismo que estábamos diciendo anteriormente, que hay una etapa crítica, ¿cierto?, que postula esta teoría, porque hay otras teorías de adquisición lingüística que niegan la existencia de esta edad crítica. Ahora, en esta lógica, ¿qué importancia tiene la competencia lingüística de los padres? Y lo que señala o propone esta teoría es que son un elemento relevante, pero no constituyen el único estímulo lingüístico del niño, porque el niño está atento y pendiente a todo lo que está ocurriendo a su alrededor, por lo tanto, ¿cierto?, pueden aprender del ambiente, del contexto en el cual se encuentra. Y aquí, por ejemplo, hay algunas investigaciones que señalan que efectivamente, ¿cierto?, la influencia de los padres es importante, pero, por ejemplo, los hijos de padres inmigrantes aprenden la nueva lengua sin dificultad. Es decir, un niño que oye a sus papás hablar en una lengua puede aprender otra, que es la del lugar, ¿cierto?, donde está residiendo y que es distinta a la de sus padres. Y además, los hijos de padres sordos también aprenden a comunicarse en forma oral, ¿ya? O sea, esta teoría, otras tienen otras miradas respecto al rol de los padres. En esta teoría, el rol de los padres, ¿cierto?, es un estímulo más para el desarrollo lingüístico del niño. Y aquí está este concepto que yo les señalaba, que es uno de los conceptos ancla de esta teoría y que tiene que ver con esta universalidad gramatical que toda lengua humana tiene, ¿cierto? Y que es la GU, y que se traduce como en este conjunto de reglas y principios comunes a todas las lenguas. ¿Por qué a este niño le es fácil entonces hacer adquisición lingüística en un tiempo tan breve? Y es porque fundamentalmente la gramática, que es la estructura de la lengua es básicamente similar en la mayoría de ellas. Entonces, por ejemplo, hay ciertos fonemas que son comunes, como las vocales cardinales y primarias. Las vocales son A, E, I, O, U, pero tienen ciertas posiciones que es lo que se llama cardinales primarias, que no nos vamos a meter ahí, pero las vocales cardinales primarias que implican cierta adecuación fonoarticulatoria
son comunes a la mayoría de las lenguas. En la mayoría de las lenguas hay un orden natural de las palabras. Por ejemplo, hay un sujeto, hay un verbo y hay un objeto. Hay un sujeto, hay un verbo y hay un objeto. Estas son cosas que son comunes a la mayoría de las lenguas y que explicarían, ¿cierto?, este concepto de gramática universal. Rara vez se encuentra en una lengua, ¿cierto?, el objeto, el verbo y el sujeto. Se encuentran de forma universal ciertos rasgos característicos de los niños en las primeras etapas del desarrollo de su habilidad lingüística. Por ejemplo, los sonidos que adquieren primero los bebés son iguales. El niño esté en China, esté en Rusia, esté en Japón, son sonidos similares. Por lo tanto, esto refuerza, ¿cierto?, esta idea chomskiana de que venimos, ¿cierto?, con una gramática universal neutra, ¿ya? Neutra. Es decir, los niños emiten en las distintas latitudes más o menos los mismos sonidos. Llega una primera etapa de balbuceo y luego de aquello viene la especialización. Y de acuerdo a lo que postula esta teoría, un niño puede tener especialización en tantas lenguas como escuche de su entorno. O sea, la capacidad, este software, ¿cierto?, tiene la capacidad de adaptarse a los distintos estímulos que está escuchando, no solamente los de sus padres. Y además, hay otros argumentos que se pueden sumar a favor del lenguaje como una herencia, ya como una herencia, es decir, como una condición genética, ¿cierto? Ustedes saben que la genética explica cómo estamos, ¿cierto?, o recibimos unas condiciones que nos la da, ¿cierto?, la genética de nuestros padres, de nuestros abuelos, la genética, ¿cierto?, de conjuntos de poblaciones humanas, y esa misma idea es la que está acá, ¿ya? ¿Qué argumentos hay a favor de este lenguaje como herencia? Que, por ejemplo, todas las comunidades humanas poseen un lenguaje, eso ya parece de perogrullo, pero que además hay muchas semejanzas entre las lenguas, más que diferencias entre ellas. Entonces, pareciera que los principios de las lenguas son universales. Y además, el lenguaje se usa para expresar ideas acerca del mundo muy complejo que nos rodea. El niño recibe estímulos de una forma desordenada e insuficiente. Escucha retazos de conversación, escucha, ¿cierto?, de distintos lados. Imagínense ustedes a un niño pequeño que va en su coche por la calle y escucha retazos de información, distintos tonos, énfasis, voces adultas, voces de niños, gritos, y está recibiendo toda esta estimulación que a veces es desordenada e insuficiente, pero que le basta para poder, ¿cierto?, aprender las reglas de su lengua. Entonces, tiene una habilidad que le permite desarrollar una competencia lingüística. Y no aprende de acuerdo a la teoría innatista, muy distinto a lo que postulan los conductistas, ¿cierto?, en teoría del aprendizaje, aprende no por imitación, ni por analogía, sino por instrucción, ni por instrucción explícita. O sea, no aprende imitando al otro, no aprende haciendo, ¿cierto?, analogía, que es decir, si esto se hace así, entonces lo otro se hace así, ni aprende porque le enseñemos, aprende de manera natural, ¿ya? Y bueno, aquí esto me lo voy a saltar porque quiero ir a la síntesis. Entonces, esta teoría innatista también postula que existe un periodo crítico para dicho proceso, es decir, un periodo durante el cual el cerebro humano está más predispuesto para recibir y aprender una determinada lengua. Esto es como si estuviéramos haciendo un abstract, ¿cierto? El periodo crítico sería una de las palabras claves, porque esta teoría, junto con explicar todo lo que yo he señalado, postula que existe la existencia de este periodo crítico, que básicamente, ¿cierto?, tiene que ver con los primeros años de vida, hasta alrededor de los 5 o 6 años, posteriores a los cuales la adquisición lingüística sería muy dificultosa, muy dificultosa. El aprendizaje del lenguaje es específico del ser humano. Ya lo dijimos, la imitación tiene poco efecto o ningún efecto para aprender el lenguaje de otros.
las correcciones de los adultos no ayudan en el proceso de adquisición del lenguaje, distinto a lo que dicen los conductistas, que el estímulo, ¿cierto?, del adulto es fundamental. La mayoría de las pronunciaciones llevadas a cabo por los niños son fruto de creaciones personales y no son respuestas aprendidas o imitadas de otras personas. Y además dijimos que estaba esta idea de este dispositivo de adquisición lingüística que explicaría, ¿cierto?, el breve tiempo en que se desarrolla este proceso, que tiene a la base la idea de que los principios de la lengua son innatos, por lo que el niño no los aprende, ¿ya? Hay quienes consideran, dice ahí, que el lenguaje comienza en el periodo de gestación, que el bebé puede escuchar y distinguir ya el lenguaje de lo que será su lengua materna dentro del vientre de la madre. Ahí en el documental que les he dejado hay también algunos experimentos que se han hecho en esta línea, ¿ya? Evidencia empírica, que este dispositivo innato es capaz de sintetizar las normas de su propia lengua materna, recibiendo la cantidad de input adecuado, ¿ya? Dijimos que daba lo mismo si era insuficiente, si era desorganizado, con eso bastaba para que este niño pudiera, ¿cierto?, de alguna manera, ¿cierto?, sacar el cálculo de cómo funciona su lengua materna. Pero también esta teoría postula que cuando el input no es adecuado, ¿cierto?, el proceso se ve truncado. Y además no precisa de un aprendizaje para ser aprendida, se adquiere y se perfecciona, ¿ya?, en esta adquisición, ¿cierto?, del lenguaje universal, y que es propio, específico y único de la raza humana. El concepto de raza es un concepto un poco complejo, pero en el fondo eso es lo que postula la teoría. Y acá está el tema de la hipótesis del periodo crítico, que se utiliza, por ejemplo, para explicar, o hay alguna evidencia que se utiliza para explicar el concepto del periodo crítico, y es que fundamentalmente después de la adolescencia es mucho más difícil aprender una segunda lengua, ¿ya? Y yo les comentaba la otra vez, anticipando un poco esto que venía, que las investigaciones muestran entonces que los adolescentes chinos, después de cierta edad, 11, 12 años, dejan de percibir, ustedes ya saben lo que yo les estoy diciendo porque lo hemos estudiado, dejan de percibir el fonema R, porque no está en su sistema fonológico. Por lo tanto, cuando ustedes han visto que los chinos, ¿cierto?, que todo es el chiste que se hace, que todo lo dicen con L, ¿ya? Como comer aló, ¿ya? Entonces, no pueden hacer la R y dejan de escucharla. Y esa es una evidencia que podría insumarle cierto sustento a esta idea de que hay un periodo crítico en que se fortalece este desarrollo lingüístico. Y aquí también, algo que muchos de ustedes lo mencionaron en su cátedra, que también hay diferencias entre la adquisición que pues, se puede hacer entre la primera lengua y la segunda lengua, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de señalar que hay un sistema comunicacional entre madre y bebé, ¿cierto? Que es madrileño, se traduce aquí, pero también se traduce como madrecía, que es esta forma particular, ¿cierto?, que tiene la madre para comunicarse, ¿cierto?, en este primer periodo. También señalar otro elemento que está a la base de esta teoría, que es que los niños, por ejemplo, no se preocupan por los errores lingüísticos, no es relevante para ellos, ¿ya? Y también esta teoría explica que cuando los niños están aprendiendo dos lenguas al mismo tiempo, no interfiere una con la otra, lo que es súper sorprendente. Y un último elemento que está a la base de esta teoría es justamente el volver a discutir este tema del periodo crítico. Entonces, para sumarle insumos a este periodo crítico, yo también esto lo había señalado al comienzo del semestre, se
se suman como evidencia lo que pasa con estos casos de los niños salvajes, ¿cierto? Que han estado privados del contacto humano, que entonces su desarrollo lingüístico natural se ha visto truncado por la falta de estímulos, porque si bien esta teoría postula que estamos predispuestos genéticamente al desarrollo lingüístico, este es el hardware. Pero el software, recuerden ustedes que se activaba en el momento en que el niño está en contacto con su entorno y tiene los estímulos que, aunque sean insuficientes, están allí, que aunque sean desorganizados, están allí, ¿ya? Y entonces, para poder demostrar esta hipótesis del periodo crítico, es que se utilizan estos casos, ¿cierto?, que cada tanto recoge la prensa y que son estudiados por los lingüistas, sobre niños que por condiciones muy dramáticas han estado privados del contacto con los seres humanos, con otros seres humanos. Entonces, acá yo les he dejado un video muy cortito, no sé cuál les puse, porque sobre el caso de esta niña, Jenny, cuyo desarrollo lingüístico quedó estancado al nivel de un niño de 2 o 3 años, hay harta información. Voy a ver si lo puedo compartir con ustedes. Ya, de ahí voy a atender las preguntas del chat. Déjenme, estoy tratando de activar mi... Ya, se me había pegado todo, pero ya se me despegó. Estoy tratando de cerrar cosas para... Ya. Voy a ver si puedo mostrarles parte de este video que les he dejado, pero para eso tengo que volver atrás y compartir con otra... Tengo que hay otra modalidad para compartir cuando es con audio. Voy a dejar de presentar para activarlo de nuevo. Una pestaña de Chrome. Ahí está. Entonces, debieran poder verlo y escucharlo. Ginny Wiley fue el nombre que se le dio a una... ¿Lo escucharon? ¿Lo escuchan, cierto? Sí, profe. Ya, súper. Vamos a ver un pedacito. niña salvaje rescatada en 1970, cuando contaba con 13 años de edad. Su caso fue estudiado por muchos de los psicólogos, lingüistas y científicos más relevantes de la época, ya que en el momento en que se la encontró, la joven sufría severos retrasos en el desarrollo y no había aprendido a hablar. Aproximadamente cuando tenía 20 meses, su padre la encerró en una habitación a la que nadie más que él tenía acceso. A partir de este momento y hasta que fue rescatada, Ginny permaneció atada en casi todo momento a una pequeña silla, sin tener estímulos de ningún tipo y con los brazos y piernas totalmente inmovilizados. Estas condiciones durante sus primeros años de vida tuvieron como resultado que la niña no desarrollara sus capacidades cognitivas. Los trabajadores que estudiaron su caso lo vieron como una oportunidad para comprender más sobre la naturaleza del lenguaje. Además de sobre la teoría del periodo crítico de aprendizaje, que dice que cada habilidad mental solo puede aprenderse en un momento de la vida determinado. Durante los años siguientes a su rescate, los científicos que trabajaron con ella consiguieron que desarrolló en gran medida algunas habilidades como la comunicación no verbal o la capacidad para relacionarse con otras personas de forma efectiva. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, nunca llegó a adquirir un primer idioma por completo.
Finalmente, tras muchos años viviendo en instituciones para personas con problemas mentales en las que sufrió severos abusos, tanto físicos como psicológicos, su madre biológica prohibió todos los estudios relacionados con Ginny. Hoy en día se cree que vive internada en un centro especializado en California, en los Estados Unidos. La historia de Ginny Wiley. Ginny nació en 1957, siendo la cuarta hija de una familia de Arcadia, Los Ángeles, California. No se sabe mucho de sus 2 primeros años de vida, pero se cree que la niña pudo haber nacido con un trastorno del desarrollo, que habría hecho que adquiriese ciertas habilidades normales a su edad con retraso. Su madre estaba prácticamente ciega debido a un accidente que había sufrido cuando era más joven y dependía casi por completo de su marido, el padre de Ginny. Este mantenía una relación abusiva con ella, maltratándola físicamente y aislándola del mundo exterior, obligándola a cortar todo contacto con cualquiera que no fuera él o sus hijos. Cuando la niña contaba con 20 meses de edad, su abuela paterna murió atropellada por un conductor bajo los efectos del alcohol, lo que afectó mucho a su padre. Este, paranoico, decidió que tenía que proteger a su familia a toda costa del mundo exterior, por lo que les obligó a permanecer encerrados en casa sin tener ningún contacto con otras personas. Así, Ginny pasó casi 12 años sin salir de la casa familiar, atada en todo momento a un orinar que hacía las veces de silla, aunque ocasionalmente su padre la trasladaba a una cuna en la que dormía atada dentro de un saco de dormir. La habitación estaba casi completamente a oscuras y prácticamente vacía de estímulos. Por si esto fuera poco, el padre de Ginny tenía una tolerancia al ruido extremadamente baja y daba palizas a su mujer o a su hijo si hablaban sin pedirle permiso primero. Además, les prohibió expresamente que hablaran con la niña, evitando también hacerlo él mismo. De esta manera, durante sus primeros 13 años de vida, la joven prácticamente no tuvo ocasión de escuchar lenguaje hablado. Descubrimiento de Ginny. En octubre de 1970, cuando Ginny tenía aproximadamente 13 años, su madre decidió huir con ella para irse a vivir con sus padres y abandonar la casa familiar. Vamos a dejar hasta ahí el video porque me interesaba que pudieran ver esta primera parte que tiene que ver justamente con esta hipótesis del periodo crítico y que señala efectivamente que hay ciertos procesos cognitivos que tienen una etapa de desarrollo y que posterior a eso, ¿cierto?, es muy probable que lo que no se adquirió sea irreversible. De hecho, pueden ver ustedes cuando terminen de ver el video que todas las pruebas lingüísticas que se hicieron con Ginny mostraban que ella no había aprendido a hablar. Recuerden que su padre había tomado esta brutal decisión a los 20 meses de vida de la niña. Y entonces, ¿cierto?, todo lo que vino después fue el silencio, la falta de estímulos y la incapacidad de establecer cualquier tipo de vínculo con alguien. Y entonces cuando Ginny tenía 12 años y le enseñaron a hablar, ¿ya? Entonces, y eso está más adelante en el video, cuando le enseñaron a hablar, efectivamente lograron que ella hablara, pero fundamentalmente las estructuras sintácticas del idioma no las consiguió, ¿ya? Consiguió aprender palabras, consiguió decir palabras, pero ya no tuvo la capacidad de hacer un proceso de adquisición de 0 a 100, como lo hacen los niños en los primeros años de vida. Entonces, este caso, hay otro caso súper documentado que es el de Víctor de Avignon, que es un niño, Avignon es una zona en Francia, que también registró el encuentro de un niño que había estado viviendo en el bosque mucho tiempo
y que se comunicaba, ¿cierto?, con gruñidos con la manada a la que lo había cobijado, y también, ¿cierto?, mostró una incapacidad para el desarrollo de estructuras lingüísticas propias, ¿cierto?, de una lengua, que vienen a reforzar esta idea de que, como señalan algunos por ahí, esta plasticidad neuronal que tienen los niños durante los primeros años de su vida, luego se va, ¿cierto?, no sé si se va perdiendo, pero va siendo, el cerebro del niño va siendo menos moldeable, y de alguna manera, ¿cierto?, llega un momento en que hay ciertas cosas que las desechamos por falta de uso, porque no tuvimos los estímulos adecuados. Bien, evidentemente yo les comentaba esto en la primera clase, en una de las primeras clases que tuvimos, que la evidencia son estos casos, que son casos dramáticos, casos terribles, y yo les decía que por una cuestión ética, ninguna persona pensaría jamás, ¿cierto?, tomar a un niño y someterlo a un experimento de este tipo para probar una u otra teoría, así como al estilo de Truman Show, ¿cierto?, que es una película donde un bebé se le mete en un reality show antes de nacer. Nadie lo haría, eso está reñido con la ética. Por lo tanto, todo lo que sabemos acerca del desarrollo lingüístico es fundamentalmente por este conjunto de hipótesis que se van planteando, como la que plantea Chomsky en este caso, por evidencia que nos la provee, ¿cierto?, casos como este, el caso de personas que tienen lesiones cerebrales y pierden la capacidad de hablar, que también permite estudiar, ¿cierto?, ha permitido estudiar las zonas del cerebro que son las que están implicadas en el desarrollo lingüístico. ¿Cuál es el efecto de la pobreza, por ejemplo, en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo lingüístico? Y todo aquello, ¿cierto?, proveniente de la información o de la evidencia que circunstancialmente provee ejemplos, casos a quienes estudian el desarrollo lingüístico. Entonces, en síntesis, esta primera teoría, yo les pido que por favor lean en detalle el texto, los capítulos 4 y 5 del texto de Jane Atkinson, que es el mamífero articulado, porque ahí están con ejemplos, con casos planteados en profundidad esta primera teoría. Y las siguientes teorías están súper bien desarrolladas en el texto de Berko-Bernstein. Allí hay una síntesis de cada una de las teorías que vamos a ir revisando. La próxima semana vamos a ver la teoría de aprendizaje y la teoría de interacción social, que son, una es la que emerge, ¿cierto?, desde el paradigma conductista, y la otra tiene que ver, ¿cierto?, con el paradigma sociocognitivo. No sé si alguien tiene preguntas hasta aquí. Bien, vamos a pasar a la segunda parte entonces de la clase, tal como yo les dije que la íbamos a estructurar hoy día, y voy a abrir entonces una ronda de preguntas acerca de el trabajo que ustedes están haciendo. Primero voy a sistematizar algunas ideas. La primera idea es que ustedes tenían que desarrollar productos que fueran pensados en un usuario niño o niña. Por lo tanto, todas las instrucciones que ustedes den tienen que estar acompañadas de un estímulo auditivo. Y ya sabemos que en términos de estímulo auditivo, habían algunos de estas plantillas interactivas que yo les dejé en el aula, que permitían fácilmente incorporarle sonido, pero habían otras que es más complejo. Entonces, hablamos al comienzo de la clase de lo que pasaba con WordWall, que sí efectivamente se le puede poner sonido, pero es más complejo, yo no lo sé hacer, pero sé que se puede hacer. Y lo que yo les decía, que si ustedes eligieron un ejercicio de WordWall, que WordWall es súper interesante para hacer ejercicio. Miren, vamos a buscar aquí, vamos a buscar para quienes no lo han visto.
Déjenme mostrarles algún ejercicio en WordWall. No sé si quienes tienen por ahí pueden proyectar algún ejercicio que quieran que uno mire. Yo no tengo problema en que ustedes a lo mejor puedan proyectar. Quiero mostrarles algún ejercicio de WordWall. Denme un minuto, voy a buscar uno para mostrárselos. Mientras tanto, también pueden hacer preguntas que tengan relacionadas con esta batería fonológica que estamos haciendo. Quiero mostrarles algún ejercicio que esté en WordWall para que vean. Profe, Estoy contestando preguntas mientras tanto. una duda para la presentación. O sea, ¿hay que solo entregar este tipo de como juegos o algo más? ¿Hay que qué? ¿Hay que solo entregar estos juegos o algo más hay que entregar? Después va a haber que hacer una breve fundamentación, pero eso va a estar en la rúbrica que les voy a dar en el formato. Ahora Ya, solo estamos haciendo el desarrollo de los productos. Déjenme ver, quiero mostrarles ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, díganme. ¿Podríamos como crear como un drive como con las explicaciones de cada actividad? Sí, si saben compartir bien el drive, no hay problema. ¿Y usted ¿Un prefiere drive, un drive para mí o un drive para los niños? No, o sea, para usted, para los niños, para que usted lo vean, ¿verdad? Pero... Sí, sí, sí. Y profe, otra pregunta, ¿podríamos como hacer como una cápsula por conciencia de ritmos por cada una? ¿O mejor Sí, una cápsula por actividad? por supuesto que sí. ¿Pero qué prefiere usted? ¿Como una por actividad o una por como... No, una por actividad, no hay problema si es una por actividad o una con todo. La idea era que ustedes pudieran en un Genially montar todo, ¿ya? Pero, y eso, el Genially, yo les dejé allí el tutorial, el Genially permite poner puertas. O poner, miren, yo les dejé acá, déjenme compartirles mi pantalla, denme un minutito, porque estoy buscando un ejemplo para mostrarles cómo pueden presentarlo. Ya, a ver, estoy buscando un buen ejemplo para hacer el modelamiento. Este puede ser, a ver. Estoy buscando trabajos de años anteriores que les puedan servir para tener una idea. Estoy aquí, estoy buscando. Voy a ver estoy buscando. Es que quiero mostrarles ejemplos, pero así cuando se me pegó el computador se me cerraron algunas ventanas que tenía abiertas. A ver este. Sigo aquí, no me he ido. Como ley de Murphy, cuando estoy buscando no lo encuentro. Pucha, no encuentro el que les quería mostrar. Sigo atenta a sus preguntas también. Ya, aquí encontré uno. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo podría verse si ustedes lo pusieran en un Genially. Estoy abriendo un documento y voy a compartirles pantalla. Déjenme buscar el link. Ya tengo el documento abierto, estoy avanzando en un Drive. Ya.
Entonces, les voy a compartir pantalla en este minuto. Muy buenos días, queridos alumnos. Espero hayan tenido todos un muy buen fin de semana. Hoy, en la asignatura de Ciencias, hablaremos de las características de los animales. Ya. Los invito a ver un video haciendo clic sobre la pantalla del televisor. Pongan mucha atención. Luego de ver el video, haz clic sobre los libros para ir a las actividades. Ese es un Genially. Si ustedes se fijan, si lo están viendo y lo están escuchando, ese es un Genially al que se le puede poner audio. Entonces, ustedes pueden tener simplemente una pantalla así, donde haya interacción con los objetos. Todo esto está explicado en un tutorial y uno además puede ponerle audio y puede ponerles texto. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si ya viste el video, haz clic sobre los libros para ir a las actividades. Ya, voy a hacer las actividades. Ahora que ya viste el video, haremos un ejercicio para activar los conocimientos previos. ¿Te acuerdas de los animales que vimos en el video? Haz clic sobre cualquier parte de la pizarra y te llevará a la actividad. Cuando la termines, podrás Ya. hacer clic en la mochila y te llevará al pasillo de actividades. Ya, y Que aquí, te vaya muy bien. aquí me fui a un live worksheet, que es esta plantilla para hacer ciertos ejercicios interactivos que yo se las dejé y que tiene aquí, mírenla bien, tiene aquí ¿cómo se llama? Una etiqueta desplegable que dice crea fichas interactivas. Ustedes pinchan acá y pueden revisar el tutorial, el video tutorial y les da la posibilidad de empezar. ¿Qué les permite el iWorksheet hacer? Guías para imprimir, pero guías también a las que les pueden poner audio y en las que pueden hacer acciones interactivas. Por ejemplo, esta. Aquí está puesto el audio, miren. Debes hacer clic en las imágenes de los animales que sí aparecieron en el video. Ya, lo da prefigurado, o sea, ustedes le ponen un texto y el programa solo lo convierte. Ahora, es con acento español, ya, pero da lo mismo, está el audio. Debes hacer clic en las imágenes de los animales que sí aparecieron en el video. Ya, entonces los niños vieron un video y dijeron, ya, en el video, miren, y cada uno de las imágenes tiene su propio audio. Oh, no, yo no estaba. Sigue intentando. Ya, ese no estaba. Muy bien, yo soy el caballo y sí estaba en el video. Muy bien, yo soy el halcón y sí estaba en el video. Ya. Entonces ahí hay un ejercicio que, si ustedes se fijan, está pensado en que tiene una plataforma de presentación, que es este Genially, y los ejercicios están metidos aquí entre medio, Y esto es lo que te da la posibilidad de hacer el Genially. Te permite que tú vayas poniendo links acá, en distintos lugares. Podrías llenar esto de links, la tele, poner un video, el computador, qué sé yo. Sigues avanzando y miren. Aquí deberás ingresar a alguna de estas puertas. Puedes hacer clic en la primera y luego ir subiendo de nivel o desde ya ingresar a la segunda o tercera puerta. Ya. Que te vaya muy bien. Ya, Y entonces, recuerda que al completar las actividades debes tomar la mochila e ir al patio. ya, entonces, si ustedes se fijan, aquí están las actividades. Ustedes podrían tener una primera puerta que fuera ejercicios de conciencia léxica, una segunda puerta donde están los ejercicios de conciencia silábica, de conciencia de rima, etc. Acá es otra la lógica, acá están ordenados por complejidad, ¿ya? En el caso de ustedes no tienen que estar ordenados por complejidad. Entonces, aquí estaba la posibilidad de que además de poner el texto, ¿cierto? En Genially se pueden poner audios. Y yo entro a la primera puerta. Hola, has entrado a la primera actividad, la cual tiene como meta que los alumnos aprendan a comparar palabras según su extensión. Por ejemplo, aquí tenemos dos animales, jirafa y mono. ¿Qué palabra te parece que es más corta? ¿Jirafa o mono? Esto es conciencia léxica. Excelente, la palabra mono es la más corta. Te invito a que realices más actividades como esta haciendo clic en la computadora. Mucha suerte. Ya, y aquí, Luego de terminar, podrás hacer clic en la mochila para ir a otras actividades. ya, y aquí está la actividad. Esto lo permite el iWorksheet súper fácilmente. ¿Cuál de las siguientes palabras es más larga? Y está la instrucción, mire. Observa y compara qué palabras son más cortas y cuáles son más largas. Haz clic en la respuesta. Buena suerte.
¿Cuál de las siguientes palabras es más larga? Rana. Elefante. ¿Cuál de las siguientes palabras es más corta? Camaleón. Ya. Puma. Entonces, si ustedes se fijan, dice observe y compara, haz clic en la respuesta correcta. Entonces aquí nos pedían la más larga, esa. Y está la respuesta marcada. Después, la más corta, esa. Después, la más larga, esa, para que vean la retroalimentación. La más corta, esta. Terminado. Y ahí aparece una retroalimentación. Comprobar mis respuestas. Esto lo da solo el programa, ¿ya? Y debiera decirme que tuve una cantidad, no me lo dijo ahora, no sé por qué, pero que tengo 10 de 10. Pero si ustedes se fijan, esto lo permite hacer Lightwork, permite tirar línea entre elementos, por ejemplo, une las dos palabras más cortas si estamos hablando de conciencia léxica, porque esto es conciencia léxica. Luego tomo la mochila. Aquí deberás ingresar alguna... Y me voy a la siguiente puerta. Esta actividad consiste en que debes escuchar las oraciones que se encuentran en la tabla. Al terminar de escucharlas, debes identificar en cuántas palabras está compuesta la oración y marcar el recuadro que representa el número de palabras. Mira. Por ejemplo, la jirafa come hojas. Al escuchar esa oración, podemos identificar que está compuesta por 4 palabras. Entonces, en la tabla, voy a la columna donde se encuentra el número 4 y con un clic aprieto el rectángulo. Por lo tanto, el objetivo de esta actividad es poder identificar que todas las oraciones están compuestas por palabras y determinar la cantidad que la compone. Ya, entonces, para ir a esta actividad, debes hacer clic en el computador y cuando termines, podrás apretar la mochila y volver a las otras actividades. Ya, entonces mucha suerte. Esta también está hecha con Lightworksheet y miren qué bonito queda. Esta es conciencia léxica, que es palabras, cantidad de palabras. Entonces dice... El camaleón no puede nadar. El camaleón no puede nadar. ¿Por qué tiene números y tiene recuadros? Porque puede que los niños no se sepan los números. Entonces dice 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que marcar 1, 2, 3. Miren, hay un error aquí. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Y marca la cantidad de palabras. Si ustedes se fijan, no le dio la posibilidad de ser 1. Porque no hay ninguna que sea una sola palabra, parten todas de a 2. Ya. Después entonces voy a la siguiente. Rana come insectos. Rana come insectos. Y ahí hay otra actividad para conciencia léxica. Y estas actividades, todas las que les he mostrado, están hechas con estas fichas interactivas. Es un plus tenerlo así, ¿ya? Tenerlo así en un Genially. Incluso yo en el aula les dejé un tutorial todavía mucho más fácil que hacerse una cuenta en Genially. Voy a ir al aula, miren. ¿Dónde tengo el aula? Navegador acá. Ya. Vamos a entrar al curso de ustedes, acá. Les dejé este tutorial que yo les aconsejo que lo vean. Acá les puse fundamentos de la didáctica, recursos. Y en esta pestaña les dejé acá el Lightworksheet, les dejé una imagen, cómo hacer fichas interactivas, que es lo mismo que está acá arriba, aquí, donde dice crea fichas interactivas. Descargué estas cosas y se las puse acá en el aula, ¿ya? Entonces aquí usted va directamente sobre, que no se asusten si lo ven en inglés, porque las explicaciones están en castellano, ¿ya? Entonces ahí está, dice... si hay respuestas posibles, te va mostrando paso a paso todas las cosas que tú puedes hacer. Acá les dejé el tutorial de cómo hacer un Genially. Acá les dejé un tutorial del WordWall, que el único problema del WordWall es que es difícil ponerle audio. Acá les dejé un link a un Genially, ¿ya? Para que ustedes vean también cómo se ve. ¿Ya? Entonces, este tiene más o menos la misma lógica, solo que aquí le pusieron interacción en casi todas las cosas que están en la sala de clase. Y está la idea de estas puertas que están llenas de actividades. Si usted pincha acá, hay un video, si pincha acá, ahí recordamos las vocales, si pincha acá, decenas y unidades, que es como una síntesis de dictados interactivos, qué sé yo. Eso también se los dejé en el aula. Pero
también les dejé este, que está acá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tali y el día de hoy les traigo un tutorial que estoy segura les servirá muchísimo. Ya. Estamos por iniciar un nuevo ciclo que queda en imágenes de Google. Yo les recomiendo. Aquí está paso a paso cómo hacer una plantilla interactiva utilizando las herramientas de Google. Entonces, por ejemplo, ustedes se van acá, cuando los que tienen correo en Google debieran estar viendo mi pantalla en este momento. Acá está el simbolito que refleja su correo y acá cuando uno pincha les va a dar un montón de posibilidades, ¿ya? Un montón de posibilidades. Sacar un Jamboard, que son pizarras interactivas, un montón de aplicaciones que ha ido desarrollando, ¿cierto? Y en una de estas van a encontrar una que se llama presentaciones, que es esta. Y esto, presentaciones, les va a abrir como una suerte de PPT, como un PPT. Entonces, yo puedo elegir una presentación en blanco y está pensada en que yo vaya montando sobre ella, ¿cierto? Si ustedes se fijan, me da la posibilidad de poner un fondo, y yo voy aquí poniendo hipervínculos. Entonces, cuando ustedes vean el video, ¿dónde estaba el video que les estaba mostrando? Tengo tantas cosas abiertas ya a esta altura que... Acá, cuando ustedes vean el video... Buscar en la web. Miren, les permite poner ese fondo, Y yo que es les como una sala. recomiendo que aquí ustedes pongan la palabra transparent para que las imágenes nos salgan sin fondo y se vea más bonito. Yo voy a agregar aquí una mesa. Hay diferentes tipos, pueden agregar la que más les guste. Está yo todo seleccioné indicado de esta, dónde tienen que la sacar. podemos insertar o arrastrar. Y pueden tener una sola pantalla así, donde haya 3 links que uno pinche o 3 o 4 a cada una de las actividades. Entonces, pincho la pizarra y me voy a las actividades de conciencia silábica. Pincho la mesa o los libros que van a poner sobre la mesa y eso tiene el hipervínculo al live worksheet donde están las actividades de conciencia silábica. ¿Ya? Les voy a mostrar un poquito más. Y ajustamos al tamaño deseado. Espero que lo estén podemos escuchando. Cambiarle el color dando clic derecho, opciones de entonces ahí, recordarle miren, a mis va alumnos montando todo. cuando tienen actividades, y ya solamente es cuestión de acomodar, de ajustar. Y después va poniendo sobre el video, copiamos y pegamos el link. Y pegan el link directamente. Y esto lo vamos a hacer con cada uno de los objetos. También con los libros de texto. Aquí, ahí está estableciendo los hipervínculos. Yo te recomiendo que ya tengas los links en algún documento para que sea más... Esta es la forma más sencilla en que ustedes pueden crear una suerte de aula interactiva donde vayan pegando los links a las actividades. Y esas actividades pueden ser WordWall, pueden ser Live Worksheet, pueden ser las que ustedes estén diseñando. ¿Cuál es mi única recomendación? Y que es algo que es un criterio, ¿cierto?, que tienen que tener en cuenta, es que si van a entrar, si un niño, por ejemplo, va a entrar directamente a un WordWall, el WordWall no tiene la posibilidad de audio. Por lo tanto, yo tengo que hacer afuera el modelamiento. ¿Qué implica esto? Que yo grabe una pequeña cápsula, ¿ya? Una pequeña cápsula donde le diga al niño qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Entonces pueden usar el screencast, que es esta, también creo que les dejé el tutorial del screencast, déjenme mirar. No se los dejé, se los puedo subir, que el screencast es una aplicación que uno no se baja, no se descarga, simplemente uno dice quiero usar el screencast en versión libre y te graba la pantalla, te graba tu pantalla. Entonces tú puedes estarle mostrando al niño que se va a encontrar y decirle, en la siguiente actividad te vas a encontrar con varios animales y con recuadros, ¿cierto? Estos animales son un cóndor, un águila y, no sé, una gallina, y tienes que, ¿cierto?, mirar los dibujos y decir
cuántas sílabas, pinchar abajo y decir cuántas sílabas tiene cada uno de ellos. Recuerda decirlos en voz alta. Entonces dice cóndor, ya, 2 sílabas. Gallina, 3 sílabas. Entonces lo dejan afuera para que tengan la posibilidad los niños de tener acceso a la instrucción sin tener la necesidad de leer. Y acá también les dejé ejercicios que están hechos, por ejemplo, para conciencia fonémica. Selecciona todas las imágenes que empiecen por el mismo sonido. Pulsa las imágenes para escucharla. Mago. Ya, esto es lo mismo que yo les mostré. Aquí les dejé un montón de ejercicios que ustedes pueden replicar incluso. Cuenta las palabras que tienen estas frases. La niña come sandía. La niña come sandía. Si ustedes se fijan, ahí hay un ejemplo. Entonces ahora dice... Sandra está dibujando. Sandra está dibujando. Tiene las manos pintadas. Tiene las manos pintadas. ¿Ya? Entonces, esto es conciencia léxica. Identificación de palabras. Miren esta para rima. Les puse de todos los ejemplos. Palabras que riman. Une las palabras que terminen por el mismo sonido. Entonces, esta dice... Montaña. Montaña. Araña. Y miren lo que permite hacer la worksheet. Miren. Listo. Queso. Hueso. ¿Ya? Y tiro la línea. Y después dice... Estrella. Y evidentemente rima con botella. Ahí hay un ejemplo de conciencia de rima. Y nos quedaron 2 volando, si ustedes se fijan. ¿Ya? Después, termina estas frases con una palabra que empiece por M. ¿Ya? Me gusta comer... Caramelo. Aquí dice. Me gusta comer. Caramelo. Palomitas. Bueno, este no suena, no le pusieron sonido. Chocolate. Ya. Entonces dice, termina estas frases con una palabra que empiece con la M. ¿Ya? Ya. Después acá ordena las imágenes para formar una frase. ¿Ya? Entonces dice... La niña pinta. Ya. Aquí debieron haberle puesto audio a esto porque si no, ya. La niña, por descarte, debiera ir ahí. Y ahí, eso también lo permite la iWorksheet. Restamos palabras. Esto también es conciencia léxica. ¿Ya? Esto también es conciencia léxica. ¿Ya? Si a girasol le quito el gira, me queda, ¿qué me queda? ¿Ya? Me queda sol. 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 Ahí está. Mire, este es un súper buen ejercicio. También. ¿Ya? Acá, mire, si a sacapunta le quito saca, ¿qué me queda? Punta. ¿Ya? Esto es un ejercicio también de conciencia léxica, añadir o quitar palabras. Sumamos palabras, mire, también con palabras compuestas, ¿ya? Entonces, me queda aquí tapa, ¿ya? Y me queda botella, me debe quedar una cosa así como esta, ¿ya? Una cosa así. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahí les dejé también una variedad de actividades que pueden replicar en Live Worksheet o en otra forma. Ya, no sé, voy a volver a ustedes. Y acá tengo el WordWall. Bueno, no tengo ningún ejercicio para mostrarles en WordWall, me parece, en este minuto. Pero el WordWall también permite hacer actividades como yo les mostré una el otro día, una de los topos. Aquí están las posibilidades. Todas estas que están aquí abajo son posibilidades. Entonces, aquí tienen la posibilidad de hacer un memorice. ¿Ya? Entonces, ni siquiera aquí tienen la posibilidad de ponerle audio, sino que tienen que los niños dar vuelta imágenes y buscar la imagen que rima. Pues. Entonces yo le puedo poner acá un sol y acá les pongo un niño como pateando una pelota que diga gol y ellos tienen que marcar aquella que rima con la otra. Estos están prefigurados. Ni siquiera necesita leer o audio para hacer una actividad como esa. Y tienen aquí hartas posibilidades de memorice. O pueden hacer, ¿cierto?, una rima chiquitita, como esta. Entonces, sería 2 más.
¿Ya? Entonces pueden poner acá una imagen y acá pueden poner tres posibilidades, y ellos tienen que marcar la que rima. Eso lo permite el Wordwall y lo pueden hacer solo con imágenes. Y ponerle afuera la instrucción de que busquen a partir de las imágenes palabras que riman. Y aquí Wordwall tiene una montonera de opciones. Una rueda, si ustedes se fijan. Estas son plantillas prefiguradas. Esta es una rueda de choque. Está en inglés porque evidentemente, ¿cierto? Yo no lo he cambiado a español, pero ustedes lo pueden poner en español. Ahí se puso, ¿cierto? Todo lo que estaba al lado se puso en español. Ya. Entonces, esa es otra posibilidad, usar el Wordwall. Usar esta plantilla para armar un escenario, ya para armar un escenario, entonces ustedes van a ver que pueden ir poniéndole formas, por ejemplo, pueden instalar, no sé, cuadros de texto, poner directamente un video, insertarle aquí los hipervínculos correspondientes, hacer con animación, etcétera, ¿ya? Y pueden montar en una sola plantilla de esta todos los links a los ejercicios o poner puertecitas que uno haga clic y los lleve a todas las actividades que tienen que ver con conciencia léxica, etcétera. Ya, preguntas. ¿Qué me queda? Subirles la rúbrica, que se las voy a subir en un ratito más, para que la tengan como insumo. ¿Qué es lo que tienen que presentar ustedes? Su avance, el avance. ¿Hasta dónde han llegado para que yo les haga retroalimentación? Debieran tener por lo menos en descripción, les doy dos alternativas, tener en descripción las actividades que van a realizar o un link a lo que ya han realizado. Yo. Ya. Eso. ¿Más preguntas? ¿Presento pantalla o cómo lo hacemos? Dale, Bastián. Ay, ya, vergüenza. Una vez. Yo estoy presentando, entonces tengo que soltar la pantalla. Ya. Ahí te la solté. Ahí está, compartir. Ahí se ve. No, todavía no. Ahora sí. Ya. La rima. Ya, dale. Disculpe. Esto es Giuliani. Sí, muy bien. Aquí le tengo los audios y escucho más atento. Ya. Ay, qué nervioso. Bienvenidos y bienvenidas, queridos niños y niñas. A continuación vamos a aprender jugando, el lugar donde aprendemos a través del juego. Y ahí le ¡vamos! Ya, súper bien. Nuestra primera actividad se llama Encuentra la rima. Deberás ayudar a manejar el avión con ayuda de tu teclado o tu dedo según corresponda a tu dispositivo, para encontrar en los cielos todas aquellas palabras que riman con ratón. Ya, aquí le vamos ahí. Dragón ahí. Ven las imágenes. Perfecto. Muy bien. Casa, no rima. No rima. ¿Se fijan que lo que está haciendo es que tiene el texto, pero tiene las imágenes también? Entonces un niño va a ver el botón y está pensando en lo que rima con ratón. Y el texto es apoyo a la imagen. Está súper bien. Está entretenido, además. Ya, ahí. No, que ya la apreté, entonces Ya está. Tengo que buscar, me falta una. Ahí está, León. Ya, súper bien. Y le va a dar la retroalimentación al tiro. Muy bien. Eso es, Bastián. Eso es lo que tienen que hacer. Ahí para la siguiente. Para nuestra segunda actividad, deberemos buscar y seleccionar la palabra correspondiente a la rima principal de cada pregunta. Recuerda,
Solo hay una respuesta correcta en cada pregunta. Que arriba con ratón ahí, botón, y ahí hay un tiempo que se pone automático al siguiente, o tú le puedes dar. Arriba con gato. Súper bien, porque está dado que es el distractor. Está súper bien porque está la imagen. Si ustedes se fijan, el niño puede no leer, pero va a poder hacerlo. ¿Ya? Y, Botella, botella, botella. no, es la chica. No. Ya. Súper bien. Eso es. Para nuestra segunda actividad, deberemos buscar y seleccionar la palabra correspondiente a la rima principal de cada pregunta. Realmente ella la dije al siguiente, ¿verdad? Para nuestra tercera actividad, alguien nos ha desordenado las letras correspondientes a los nombres de cada imagen. ¿Podría ser capaz de ordenarla correctamente? Cada vez que muevas cada letra hacia los lados, estas se pintarán de color por sí mismas, si le has acertado a la posición correcta. Ya. Aquí yo sugeriría ¿Mm? a ese audio le añadieran, porque aquí el niño necesita conocer las letras, le dijera, pídele ayuda a un adulto. ¿Ya? Porque si no las va a hacer, mira, vale, las va a hacer por ensayo y error, mira, porque tiene que arrastrarlas. Puedes pedirle ayuda a un adulto, ¿ya? Claro, se pueden ocupar, pero solo si el niño sabe leer. Sí. Ya, me parece. Esto es lo que permite WordWall, pero tienen que tener la precaución de que las actividades estén mediadas por la imagen o por el audio, más que por la lectura, porque el niño tenga la necesidad de poder leer, a menos que en esta actividad que ya está diseñada, ¿cierto? Le pongamos ahí y de la ayuda a un adulto. Para nuestra cuarta actividad, deberás reconocer las iniciales de todas y cada una de las palabras para posteriormente arrastrarlas y agruparlas a su grupo correspondiente. A ver. Ya, están las imágenes. Ya, palabras con Ya. Yo sugeriría aquí que en el audio dijera, ya, primero vamos a ver palabras con luego palabras con r, y luego palabras con z, para darles algún apoyo. Ay, me equivoqué. ¿Ya? ¿Cómo era, profe? Disculpe. Porque nuevamente aquí esto está mediatizado por la capacidad que tiene el niño de reconocer el grafema, más que el fonema, ¿ya? Por lo tanto, yo le pondría yo le pondría una indicación, ¿ya? O lo simplificaría y dejaría solamente palabras con un grafema, y le pondría un montón de objetos acá. ¿Como distractores? Que con imágenes, claro, con distractores, pero con imágenes. Sí. ¿Ya? Porque es difícil, es difícil. O sea, los niños hasta bien avanzados, los 6 años, vienen a reconocer, ¿cierto?, ese grafema. Sí. Quedó pasado en dificultad. Ya, listo, me parece súper bien los ejercicios, pero tienen que hacerle los ajustes, pensando en la mayor autonomía de un niño. Ya te pido, estoy en la hora. Sí, eso es todo, amigos. Adiós. Listo. Fuera. Súper bien, ya. Les voy a subir entonces todos los materiales. Para quienes todavía no han pasado a la fase de diseño, les pido que
que revisen los tutoriales. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es que cuando tú me lo mandes, Bastián, en nombre tuyo y de tu grupo, tu compañera, yo les voy a hacer la retroalimentación y les voy a decir esto mismo que te estoy diciendo, mira, cambiarlo para acá, esto está súper bien, esto funciona perfecto, y eso es lo que yo necesito hacer con los materiales que ustedes me envíen. Bacán. Ya, listo. Nos despedimos aquí entonces y estamos en contacto, porque estoy en la hora y no quiero, si tienen clase más tarde, no quiero tomarles más minutos. Nos vemos entonces, muchachos. Chao. Chau, chau. Chao, profe, que esté bien. Estuvo la clase.